¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming sobre la actualidad del sector energético que intentamos hacer en tu idioma para que entre todos podamos entender mejor el potencial, la actualidad y el potencial de uno de los sectores más pujantes del país. Como siempre, estoy acompañado por Luciana Glesser. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Esteban? Rafael, ¿cómo nos trata enero? Sobreviviendo, lo que no es poco, ¿no? Estamos a pico de la demanda energética, pero Nada todavía poco. no se rompió nada. Fernando Krakowiak, bienvenido a Argentina. Muchas gracias. Sí, acá de vuelta. Bueno, ustedes saben que yo soy optimista, pero no ejerzo. Por lo tanto, para mí fue una grata sorpresa saber que después de 15 días el programa continúa. El programa continúa, exactamente, y todo sigue en su lugar. Voy a presentarles, como siempre, nuestras redes sociales, antes de que me asesinen la producción. Nuestro canal de YouTube, @WhatsAppStream. Nuestro Instagram también, WhatsAppStream. Y nuestro Twitter o X, mientras esta red social permanezca, @WhatsAppStream. Digo todo esto porque no sabés cómo es, ¿viste? Hoy hacemos un saludo casi nazi, mañana no, por ahí nos vamos a Blue Sky, por ahí nos quedamos acá, no sé, lo que fuere. Bueno, también nos pueden escribir a un correo electrónico, a Gmail, streamwhatsapp@gmail.com. Nos escriben por todas esas vías de comunicación, nos siguen, por favor, nos ponen like, nos comentan, etcétera, etcétera. Nosotros siempre estamos encantados de poder leerlos y tener intercambios con ustedes. Dicho eso, nos metemos de lleno en la agenda de la semana. Una agenda dominada, por supuesto, no podía ser de otra manera, por la asunción como presidente del mundo de Donald J. Trump, que asume su segundo mandato al frente de Estados Unidos y que dejó varias definiciones. Dejó una definición puntualmente que nos atañe, que nos afecta, que nos puede impactar como país proveedor de hidrocarburos, que fue la siguiente. Escúchenlo a Donald Trump. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Drill, baby, drill. Parece una canción de INXS. Pero, Me gusta la consigna. Hay sí. algo de la consigna que me convoca, ¿eh? Vamos a perforar, a perforar. Como a vos te gusta eso, nada de combustibles renovables y qué sé yo. Pero más allá de esto, primero, lo que dice Trump es, mi mandato económico es bajar la inflación, la energía está cara, luego vamos a producir mucha más energía fósil, en este caso, Estados Unidos, ustedes saben, se convirtió gracias a Permian, su recurso no convencional de hidrocarburos, el vaca muerta de ellos, para traducirlo en nuestros términos, en el principal productor de combustibles fósiles, por encima incluso de Arabia Saudita. Bueno, dice él que va a producir mucho más, por lo tanto va a bajar el precio de la energía. Y acá te quiero ver, si baja el precio de la energía, ¿qué va a pasar con todos los proyectos que tenemos en carpeta y que todo el tiempo vamos conociendo y que dependen justamente de un retorno? Decía que el precio del crudo y del gas esté en términos rentables. Mira, se puede analizar de dos maneras. Por un lado, como decís vos, en el mediano plazo, si se concreta lo que Trump dice, efectivamente podría la mayor oferta generar un menor precio y por lo tanto tener que de alguna manera hacer los cálculos nuevamente para algunos proyectos. Pero te digo que en lo que piensa el gobierno, que como todo gobierno argentino piensa primero en el corto plazo, en ver cómo llega el mes que viene, a la semana que viene, en ese plano, para Argentina es una buena noticia la noticia de Trump, porque estaba tensando con las petroleras por el tema de cuál iba a ser el ajuste del petróleo, de las naftas, mejor dicho, a partir de febrero, porque el crudo estaba por encima de los $80. Estaba subiendo. Sí, y había iniciado el año en 74, o sea, tenía una tendencia al alza que en alguna medida tenía que repercutir en el precio de los combustibles y eso es donde estaba tratando de frenar Caputo, porque contemos que busca que la energía, tanto sean las tarifas como los combustibles, operen como un ancla inflacionaria. Totalmente. Y ahora el anuncio de Trump, por lo menos logró frenar esa tendencia y bajó un poquito respecto del precio del viernes. Estaba 79 cuando miré a principio de esta semana, o sea que esa puede ser una buena noticia para el gobierno en el corto plazo. Cortísimo plazo, este mes. Este mes o el mes próximo, digamos, que no le tire la inflación para arriba, sino que la planche. O sea que
Yo pienso que lo que más festeja el gobierno es eso, y después lo otro, como dirán, en el largo plazo, mediano plazo, después vemos. Sí. Lo que pasa es que en el largo plazo y medio plazo también son inversiones, Luciana Glesser. Sí, a ver, yo pondría énfasis en pensar que, claro, la consecuencia inmediata de este anuncio es una baja no tan sensible, ¿no?, del precio del barril, pero digo, ¿qué certeza tenemos que efectivamente esto vaya a bajar el precio del barril? Pensemos esta convocatoria a perforar el drill, baby drill, como productor petrolero. ¿Voy a salir a perforar si eso va a bajar el precio de mi propio producto? Digo, ¿por qué no me voy a quedar quietito teniéndolo caro? Y además incorporar otro factor que quizás acá pasa un poco solapado, que es el rol de la OPEP. Digo, acá hay un cártel de países petroleros que también, digo, no está Estados Unidos solo con el Permian en el mundo. Claro. Quizás para la Argentina pensaría que el punto más sensible tiene que ver... Perdón, a ver si te sigo. Si Estados Unidos decide producir más petróleo, la OPEP tranquilamente, que es un cártel de países, sobre todo de Medio Oriente, más Venezuela, ¿no? ¿Estaba ahí adentro? Sí, Venezuela, que hay que decir que es la primera reserva mundial también, primera sí. en el ranking, porque dijo que podía prescindir. Bueno, pero te cierro esta idea. O sea, podría contrarrestar la mayor producción de Estados Unidos cerrando la canilla y produciendo menos ellos para sostener el precio. Algún contrapeso, digo, puede ejercer, por supuesto que sí. Digo, hoy administra el precio de petróleo, por lo menos tenés que sentarte a negociar. Bien. Pero además, decía, ¿no?, como quizás el franco más sensible tiene que ver con el gas, porque ahí sí Estados Unidos nos lleva mucha distancia y piensa inundar el mercado y va a destruir. Entonces ahí sí pone en juego los proyectos en danza para el desarrollo del GNL argentino. Estás hablando exactamente de GNL, donde Estados Unidos ya... ¿Aprendiste, no? Está, dije GNL. Sí, estaba esperando que me des el pie. Estados Unidos ya es un actor relevante. Argentina intenta tener participación en ese mercado. Está la búsqueda de inversores. Ahora, si Estados Unidos dice esto va a ser más barato, le puede poner condiciones a esto que está haciendo, por ejemplo, YPF, que es salir a la búsqueda de potenciales clientes para poderles exportar GNL en un mediano plazo. Es lo que hizo Horacio Marín, el presidente de YPF, que estuvo de viaje por India, que se sacó fotos, acá lo ven, con autoridades de las empresas petroleras, gasíferas y con el gobierno de una de las economías más importantes del planeta, también la economía india, para venderles en un futuro hasta 10 millones de toneladas de GNL y con ese memorando de entendimiento darse vuelta y empezar a buscar entre los bancos de inversión inversores, valga la redundancia, para desarrollar el proyecto de GNL que tiene con Shell, que también firmó un papelito hace unas semanas. Shell entra por Petronas para exportar GNL, para empezar, digamos, con esta industria que ¿Me permite? Un vaso de agua y un vaso de agua y un memorando de entendimiento no se le niega a nadie. O sea, en ese sentido, YPF está hoy en día, dale MOU por allá, dale MOU por acá, dale MOU por más lejos. Hay que ver efectivamente la letra chica de eso, que por ahora, no es que uno desconfíe, pero por ahora lo que se informa sobre esos memorandos de entendimiento es muy poco, la verdad. Sobre el memorando de entendimiento con Shell, ni siquiera llegaron a precisar si la planta de GNL para producir en tierra, ¿no?, los barquitos, está incluido en ese MOU. Ni siquiera esa precisión está. La planta era el megaproyecto que se iba a hacer con Petronas, que ahora cambia de socio, y Shell. Lo que se anunció fue, empezamos con 2 barcos y después vemos. Y después vemos. Ese después vemos, no se sabe si está contemplado en el MOU con Shell o no. Y con lo que se firmó con India, lo que se difundió, no digo lo que dice el MOU, lo que se difundió es por ahora muy poco. No hay mayores detalles. Es esto que decías vos, hasta 10 millones de toneladas por año. Hasta 10 millones de toneladas por año se le va a exportar a la India. Parece mucho, no hay precisiones de cómo, ni de en qué plazo, ni si forma parte de este proyecto de los barcos o si se va a llegar a eso cuando esté la planta en tierra. O sea, está bien lo que hace YPF, está bien lo que hace Marina, hay que salir, hay que... ser feliz un rato. Perdón, quiero marcar Quiero marcar algunos puntos relevantes sobre esto porque está presente en todos los portales periodísticos como un gran tema la firma del MOU. Sí. Y para no pagar más cara la cosa de lo que la cosa vale, decir también que Argentina tiene un historial de MOUs que no encallaron nunca en ningún puerto, a saber, el acuerdo con Petronas tenía incluso un MOU, la cuarta central nuclear también, el gran proyecto de infraestructura que podría sacar al sistema energético del colapso, que es el proyecto AMBA, que refuerza el anillo eléctrico en el nodo crítico, incluso tenía una firma, un acuerdo comercial, un contrato comercial que es mucho más avanzado que un MOU, igual se frustró.
Y también poner el ojo en Shell, ¿no? Porque esto que ya se vende como una sociedad todavía le falta rubricar ese acuerdo. Digo, se falta la letra chica del paso previo, que es tener un mayor, esto que se conoce como el mayor, un fronting, una empresa que te respalde. Y decir que el proyecto de GNL más firme, que es el que lleva adelante PAE, Pan American Energy, de la familia Bulgeroni, que es Golar, a una escala muchísimo menor que lo que era originalmente el proyecto de Petronas, va a empezar a producir GNL recién en el 2027. Y estábamos marcando y hablando, ¿no?, de la ventaja con la que corre Trump. Digo, ¿qué mundo va a haber en ese 2027 ávido del GNL argentino? También es un gran interrogante. Bueno, mientras hablamos del largo plazo con tantos interrogantes como estos dos aguafiestas me plantean, nos vamos a meter ahora en el corto plazo, más acuciante, los cortes de luz. Tuvimos hace unos días un pico de demanda, tuvimos hasta 70.000 usuarios en el área metropolitana sin energía eléctrica por algunas horas, tuvimos también problemas en Santa Fe, en otros puntos del país, así que es el momento para introducirles el siguiente informe que intenta ir hacia el origen de las cosas y tratar de trazar una perspectiva sobre qué puede pasar este año y el que viene con la energía eléctrica. Llegaron los primeros cortes de luz. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de este peligro? En el caso de zona sur, tenemos que hablar de que hay actualmente, el último dato, es de más de 60.000 personas sin luz. No hay semáforos en la zona, lo cual complica aún más la situación. Si tenemos que hablar de dónde viene la crisis energética que por estos días están padeciendo y muchísimos usuarios, quizá tengamos que remontarnos al origen de las privatizaciones. El origen de la crisis energética, yo lo ubico a fines del 2007, cuando termina el primer gobierno kirchnerista, que lo presidió Néstor Kirchner, y donde lo que hizo fue, a través de una política populista, descuidar la inversión y exacerbar el consumo. El punto crítico del sistema energético para mí es la distribución, sobre todo en el área metropolitana bonaerense, donde tenemos dos empresas que concentran más de 5,5 millones de usuarios, casi el 40% del país. La energía que nosotros recibimos en nuestros domicilios o las fábricas o los comercios tiene tres segmentos. Uno es donde se produce la energía eléctrica, que es desregulado. Después está el segmento de transporte, que es cómo trasladar esa energía. La mayoría no está cerca de los centros de consumo, entonces hay que llevarlos a los centros de distribución. Y por último, el segmento de distribución. Los tres segmentos, generación, transporte y distribución, están descapitalizados en conjunto en alrededor de 25.000 millones de dólares, que es lo que se dejó de invertir en estos 20 años. Los recursos siempre los tienen porque o no invierten como fuente de financiamiento o le dejan de pagar a Camesa, que es la mayorista del sistema energético en nuestro país, pero siempre han tenido los recursos para disponer de un servicio que no debería haber mellado en la calidad. Ante una señal de precios muy baja, uno descuida el consumo de ese bien, ¿no? Lo tenemos históricamente lo que pasaba con el agua. Muchas veces en sectores del conurbano más profundo uno no puede reclamar conciencia de consumo energético responsable cuando lo único que tiene ese usuario es artefactos antiguos, tanto para calefaccionarse como para cocinar, porque también recordemos que en muchos casos la red de gas no llega a todos lados, tiene que haber una política de subsidios hacia esas personas. También acá ayudaría mucho un aporte tecnológico, que es incorporar tecnología a la red, ¿no? A través de medidores inteligentes. Entonces, con un medidor inteligente, ¿no?, con domótica y con el teléfono, uno puede saber en cada momento cuánto le está costando el kilovatio hora y entonces puede regular o hacer un uso más eficiente de todos los electrodomésticos o de todos los aparatajes que tenga en su casa, ¿no? Me parece que las soluciones que debería tomar el gobierno tienen que abarcar múltiples aspectos. Primero, un ente regulador fortalecido. Vos fíjate que la ley bases está prevista la disolución del ENRE
y la unificación con el Energas, cuando son materias absolutamente distintas. Una revisión quinquenal tarifaria y, por otro lado, empezar por las obras de fondo. Me parece que eso es fundamental. En momentos de crisis como este y para cruzar el desierto, que son 2 años más o menos, no vendría mal importar. El tema es que está muy limitada esa importación. Lo único significativo en electricidad son las 2 líneas con capacidad en total de 2.000 megavatios que nos unen con Brasil. Es decir, que ese es todo lo que podemos importar. Además, no tiene sentido invertir para importar si teóricamente, por los recursos que tenemos que ser excedentarios, tendríamos que exportar. En esta semana se anunció la compra o el intercambio o la formulación de un nuevo modelo con Brasil. Y en este momento hay una fuerte disputa entre los propios funcionarios si esto se va a llevar adelante o no, y ellos mismos están denunciando un precio alto, digamos, las propias autoridades técnicas de Camesa y parte del Ministerio de Economía están diciendo que ese acuerdo no, porque es oneroso para la Argentina. Bueno, ahí pasaba el informe en el que tenían ustedes, digamos, 2 campanas, esto no se dijo nunca. Walter Martelo, el ex interventor del ENRE durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, y Emilio Apud, ex secretario de Energía, hombre asesor hoy de Mauricio Macri, ¿no? En el PRO también estuvo en los equipos de Patricia Bullrich y fue, además de haber sido nuestro primer entrevistado acá, nuestro primer invitado en WhatsApp, así que si nos siguen desde Cemento, ustedes lo habrán escuchado. Bueno, él nos contaba también que María Tetamanti, la actual secretaria de Energía, forma parte de sus equipos y tiene todavía algún vínculo con ella. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema con quien tiene la gentileza de visitarnos hoy en WhatsApp. Hablamos de otro ex secretario de Energía, también presidió YPF y fundó el estudio Montamat y Asociados. Ya les estoy diciendo de quién se trata, es Daniel Montamat. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por venir. Un gusto estar en el programa de ustedes. Bueno, el gusto es nuestro por recibirlo. ¿Qué opinión tiene de esto que veíamos en el informe? Ahí Apud decía, faltan 2 años para atravesar el desierto. ¿Tan mal estamos todavía? Y siendo optimista, yo lo pongo 3 años. 3 años. Porque cuando el sector que es capital intensivo, se descapitaliza, se cae en el peor de los mundos. El peor de los mundos es uno donde tienes que reactualizar precios y tarifas que han estado obviamente con la inflación desactualizados y no han seguido los costos económicos del sistema. Eso pega en el bolsillo de la gente. Pero por otro lado, la inversión no se hace del día a la noche. Porque si pudiera, bueno, junto tarifas y resuelvo el tema de generación, de transporte, de distribución, en unos meses, bueno, para ustedes no me hubieran invitado. Claro. Pero sí, no es así. Estamos hablando de eso. Hay una transición, me gustó la palabra, un desierto donde tienes que convivir con energía más cara y todavía con baja calidad de servicio hasta que se vayan reponiendo todas estas inversiones y mejore la calidad del servicio, que la sociedad lo mide, para que la sociedad entre a controlar esto en 2 parámetros. ¿Cuántos son los cortes que tiene de electricidad por año? Sí. Primero, y la duración de esos cortes. Porque si tenemos 3 o 4 cortes, pero son de 10 minutos, casi ni hablamos. Si son de 5 horas, ya empezamos a hablar. Y si son de más de 12 horas, se transforman en un drama. Sí, claro, incluso llegan a ser días en algunos casos. Así que hoy estamos en una situación crítica, hay que asumirla. Pasamos, ustedes lo declararon de entrada, una semana de ola de calor, donde hubo 70.000 usuarios que perdieron el servicio. Para la situación que tiene el país eso no fue crítico, pero seamos honestos, estábamos en enero. En enero te cae la demanda pico porque se dispersa el usuario residencial, muchos se van de vacaciones, sí. Y la industria
primero todavía no ha recuperado, pero también están de vacaciones. O sea, si este enero pico de no calor, es el mes crítico para medir. Si este pico de calor hubiera sido en diciembre, hubiera sido más complicado. Y entonces preparémonos, porque el año pasado, por ejemplo, el pico de demanda de potencia se dio en febrero. Los 29.000, esos 600 megavatios de potencia. Bueno, yo estoy mirando febrero y estoy mirando especialmente marzo. Es deseable que marzo no sea tan caluroso ni haya olas de calor, porque estamos previendo más nivel de actividad, la gente vuelve, se concentran todas las actividades y ahí puede tener picos de demanda el sistema, donde siempre tenemos que distinguir con dos tipos de problemas. Los problemas de otros días estuvieron localizados, determinados barrios de la ciudad y zonas del conurbano, partidos del conurbano. Ahí tuviste problemas de distribución. De distribución. En Santa Fe hubo un problema de transporte. De transporte. Y ya se te generalizó en casi todo Rosario. Claro. Cuando hay problema de transporte. Y el problema serio, más serio para prevenir, es cuando falta la generación. Cuando estamos pasando los 29, 30.000 megavatios de potencia, ahí te entra en problema la generación. Y ahí viene el tema de la disquisición. Bueno, si tenemos problemas de generación, usemos todo lo que tengamos disponible en el país, importemos, porque la energía más cara es aquella que no se tiene, que hay que cortar. Entonces, ¿de dónde podemos importar? Está bien dicho, mayormente de Brasil, pero son todavía compras interrumpibles. Es decir, si Brasil la necesita para su mercado doméstico, no tiene ninguna obligación de darte en firme esa electricidad. Entonces, ¿de qué depende Brasil? Tampoco lo hacen por bueno. Es un negocio de oportunidad en función de que les queda disponible máquinas que no tienen que usar porque la hidraulicidad del año pasado en Brasil fue buena. Claro. Eso también favorece el tema de Yacyretá, que está generando bastante porque el Paraná viene bastante bien. Bueno, pues todo esto forma parte de un combo de decisiones que hay que tomar, donde yo digo, mientras estamos cruzando el desierto, lo urgente es esto, para que lo tenga muy claro la audiencia de ustedes, que a la gente se le reponga el servicio lo más rápido que se puede. ¿Y ahí cuál es la falencia, si es que hay, o qué es? ¿Cuál podría ser el protocolo para eficientizar justamente la reposición rápida del servicio? Ya han hecho un protocolo, lo evaluamos con algunos exsecretarios, me parece bien. Por ejemplo, hay un comité, ahora no sé cómo le llaman, pero es de emergencia, que los obliga a interactuar. Gas, electricidad, principales distribuidores eléctricas, principales distribuidores de gas, y las distribuidoras de la zona de gran consumo, Capital, Gran Buenos Aires, que es Edenor y Edesur, mapeo, monitoreo, ya sabemos dónde vienen las zonas críticas. Ya sabemos que Lanús es débil, que hay ciertos partidos en La Matanza que son débiles. Cuando hay una demanda de tensión, ahí la distribución tiene problemas. En la capital hay ciertos barrios. Entonces, tener equipos motogeneradores a disposición ahí. Y comité de emergencia, una cosa que se hizo este año bien y que evitó que la gente se fuera a la calle a quejarse, habían puesto carpas con servicio de agua. Uno de los problemas más serios que tiene esto cuando lleva varias, te quedas sin agua en los departamentos. Bueno, estaba en provisión de agua. Entonces, todas estas cosas, y después las cuadrillas disponibles para levantar, si te levantan el tema del corte en alrededor de 2 horas, la situación no pasa a ser crítica. Ya más de 2 horas. Y Daniel, te hago una consulta. Por un lado es cómo se administra la emergencia, la crisis. Y por otro lado, vos decís, bueno, hay que pasar el desierto, 2, 3 años. ¿Hay un plan energético para llegar dentro de 2 o 3 años mejor de lo que estamos ahora? Porque el otro día leí a otro ex secretario de Energía como Jorge La Peña en el diario Clarín, y él decía básicamente que no, que él no veía que hubiese un plan energético porque, y señalaba una serie de falencias de este gobierno que para él iban a generar problemas en el corto, mediano plazo. ¿Cómo lo ves vos? Jorge es muy crítico, yo hablo a menudo con él. No, yo creo que hay ciertos lineamientos. Es evidente que esta gestión va a insistir sobre la inversión privada. Si no va a haber, ¿no es cierto? Ahora, ¿querés una gestión privada? No, tenés que acomodarme.
canasta de precios, que los precios reflejen costos económicos. En esa canasta yo te podría agregar, sí, precios que reflejen costos económicos, pero en mercados que funcionen más competitivamente. Porque, por ejemplo, tenemos una abundancia de gas natural, y esa abundancia de gas natural, si se desarrolla para el mercado externo, también va a servir para el interno. El gas natural te fija el precio de la electricidad mayorista. Entonces, tenemos gas natural más barato, la electricidad mayorista va a ser más barata. Entonces, si hoy tenemos que reacomodar precios y tarifas eléctricas con un megawatt promedio de $80, es mucho mejor reacomodarlo si sabemos que ese megawatt promedio va a bajar a $60. Entonces, esto lo tenemos que tener. La otra que tenemos que tener en cuenta, ¿cuáles son las reglas con las cuales nos vamos a manejar? Y la institucionalidad. Hay algunas pautas dadas en la ley de bases. Reglas están para el largo plazo, lo van a hacer los privados. Hay un ente que se va a fusionar, todavía estamos pendientes de la fusión del... Enre y Enargas. Claro, Enargas y electricidad. Que cuidado, el ente es el que después va a controlar la institucionalidad y auditar la calidad del servicio. Y cómo se articula en el mercado de gas y de electricidad. Bueno, todo esto yo lo explicitaría en un plan de largo plazo, donde no estamos haciendo, obviamente, planificación sustitutiva del mercado, sino que estamos diciendo, vamos a priorizar inversión en función de costos económicos y de estas reglas de juego de largo plazo. Si hacemos eso, por ejemplo, vamos a desechar la idea de poner más megavatios de potencia nuclear. Porque yo puedo estar con la energía nuclear y el acervo nuclear argentino, pero si me sale $100 y pico el megavatio de nueva energía nuclear puesta y no sé cuándo van a terminar, y tengo el tema de los desechos radioactivos, frente a ciclos combinados de gas que me pueden generar electrones a $1.000 en megawatt hora, obviamente voy por eso. Gas, pero casi el único anuncio que hizo el gobierno en materia energética en cuanto a generación fue nuclear. Sí, pero, y eso está bien que lo hayan hecho, porque si te fijas, el anuncio es tratar de orientar el acervo nuclear nuestro a un proyecto de Small Modular Reactor, reactores modulares pequeños, pensando en que el mundo está dispuesto a relacionar esta tecnología nuclear, que no va a ser la gran planta, sino que va a ser la planta que vos la podés fabricar acá y después trasladar a tal lugar para compensar las demandas de los data centers de inteligencia artificial. Hay gente que va a estar dispuesta a hacer eso, pero estos reactores nucleares modulares también van a servir en un tema que se viene, gente, la desalinización de las aguas. Tenemos un mundo y vivimos en un mundo donde el 3% del agua es potable, con lo cual orientar el acervo nuclear argentino, que es mucho, lleva muchos años, hemos puesto muchos dólares, tenemos gente muy capacitada. Y les digo otra cosa, somos confiables en el mundo en esto, porque no hemos desviado sí, este no acervo. son muchos, sí. Entonces, me parece que está bien. Montamat, volviendo a la crisis actual, ¿no?, del sistema energético, y a partir de lo que planteabas, ¿no?, y me corregirás, pero planteábamos, ¿no?, una descapitalización, esa fue la palabra, entiendo que eso corresponde al segmento distribución y transporte. Todo. Pero generación tiene precio de mercado, tarifa es ahí, ¿no? Y hablamos de una descapitalización a partir de una intervención o de fijar un precio por parte del sector público que descapitaliza o desalienta esas inversiones. Por eso sitúo ahí en esos dos segmentos, que no es lo que sucede con la generación. Además, no tocamos los 29.000 en esta temporada y tampoco por ahora, ni tampoco atravesamos técnicamente una ola de calor, porque esos son 3 días consecutivos de temperaturas altas y tuvimos apenas 12 horas coqueteando con los 36 grados. Voy a recordar un enero donde los pajaritos se caían de los árboles por los 50 grados de calor, con lo cual en términos relativos podemos decir que fue un enero muy benevolente en términos de termómetro. Aún así, los cortes
Entonces, para situar el problema, o por lo menos lo que vemos hoy en la actualidad en este segmento, a partir de esta descapitalización. A lo que quiero ir es a lo siguiente. Si uno ve, estamos hablando básicamente de Nor y de Sur, que tiene el 40% del mercado de la distribución, y de Transener, que tiene casi el monopolio completo del transporte. Entonces, son 3 empresas que, si uno ve los balances, no se dieron nunca rentabilidad, e incluso cuando uno ve las inversiones, paradójicamente se dan en momentos de congelamiento tarifario los mayores desembolsos, y ahí entra una contradicción que no termino de explicarme por qué sucede ese fenómeno. Bueno, no les dan tarifas, no se pueden hacer ciertas obras son absolutamente imprescindibles, entonces creamos fideicomiso y a través del fideicomiso, digamos, hagan esto que yo les estoy señalando, con estas prioridades. Este es un esquema totalmente distinto, el de señalar, aquí se hace la inversión, yo priorizo esta ciudad sobre esta otra, y la otra es fijar reglas y señales de precio estables y que vayan resolviendo las señales de mercado donde se hacen las inversiones que son prioritarias. Esta gente va hacia eso. Lo otro es estos fondos fiduciarios que, como no tenían tarifa, trataban de compensarse, pero esa inversión siempre llega tarde y mal. Aparte, como llega tarde y mal, y le has estado señalando a dónde hacerla, el tipo no es responsable si después no funciona. En cambio, con estos otros procesos, donde en transporte y en distribución son servicios públicos, y en distribución estás midiendo vos, haces la inversión que determinen tus necesidades. Vos sos responsable de esta zona. Yo te voy a controlar la calidad del servicio. ¿Y cómo me controlas la calidad del servicio? Con profesionales y entes independientes que van a estar midiendo, no es tan difícil, cantidad de corte y número de interrupciones. ¿Qué pasa si hay más corte y más interrupciones del tarifario que yo te he dado para mejorar esa calidad del servicio? Te multo, ¿no es cierto? Y vas a tener que indemnizar por la energía no suministrada al usuario. Si eso así funciona el mundo, Porque pero acá cuando hay estos cortes y esto, yo les pido a veces a los colegas de ustedes, ¿no? De otras. ¿Por qué no hablan con los colegas de Chile? Ustedes, hizo calor en Santiago de Chile, ¿y cuántas veces se cortó? Y entrar y establecer parámetros comparativos. Se van a dar cuenta que tienen más calidad de servicio allá que acá. No, acá hay en Uruguay lo mismo, y en Brasil lo mismo. No era así hace 2 décadas. No, te decía que con el tema de las multas, acá lo que pasa es que las van guardando en una valija para después ir a negociar cuando se cruzan los incumplimientos del Estado con los incumplimientos de las empresas. No va. Daniel, te quiero cambiar brevemente de tema. Iniciamos el programa hablando de la asunción de Donald Trump y de esta promesa de inundar al mundo de petróleo. ¿De qué manera eso nos puede afectar cuando tenés a un sector público y a un sector privado que está a la búsqueda? Un sector público está a la búsqueda de inversiones para desarrollar Vaca Muerta, y un sector privado que necesita precio para poner decenas de miles de millones de dólares ahí abajo. Parto de esta premisa. La asunción de Donald Trump convalida un mundo donde la geopolítica pasa a ser más importante que lo estrictamente económico. Sí. ¿Okay? Entonces, en esas evaluaciones que también han hecho ustedes de cómo pueden moverse los fundamentals del mercado petrolero, oferta, demanda, inventarios, hay que agregarle dimensiones geopolíticas. Por ejemplo, decís que es más importante que Milei esté 100% alineado con Donald Trump que haya una competencia por el petróleo. Después pasamos a eso, pero primero analizamos el mercado petrolero. Claro. Porque, por ejemplo, Donald Trump, ¿qué va a hacer con Irán? ¿Lo va a tratar de asfixiar a Irán? Por ejemplo, imponiéndole sanciones a ciertos barcos que son los que transportan el petróleo iraní a China, o va a sancionar incluso los puertos chinos que reciban esos barcos. Entonces estás cortando fuentes de suministro a Irán. Sí. Cae la producción de Irán, que es oferente de entre 3 y 4 millones de barriles día, sobre 100 y algo que hay de demanda en el mundo. Y eso te va a pegar con la oferta con precios para arriba. Pero eso no iría a contramano de lo que prometió Trump de bajar la inflación.
Por eso te digo que la geopolítica a veces puede contradecir el objetivo estrictamente económico. Vamos a ver si lo hace. Pero te digo otra que va a favor de la baja de los precios del petróleo. ¿Qué pasa si Trump termina resolviendo el problema venezolano? Cae la dictadura venezolana. Porque cuidado, la dictadura venezolana ha sido aliada del cártel petrolero internacional. ¿Por qué? Mira, yo estuve haciendo un trabajo para Venezuela cuando recién asumía la administración de Chávez. Era un fondo contracíclico, para articularlo con las reservas del Banco Central y eso. Todavía no sabían para dónde iba a ir Chávez. Sí. Pero finalmente fueron por regalar ¿cuánto producía? 3.200.000 barriles cuando yo estaba haciendo esa investigación. ¿Cuánto produce ahora? 900.000. Pero estaba produciendo 600.000. Le dejaron en la administración Biden aumentar 300.000 barriles. ¿Qué pasa si viene un nuevo régimen, y al régimen ese, un nuevo régimen democrático me refiero, y la producción petrolera venezolana con inversiones norteamericanas se repone y meten al mercado 2 millones de barriles más día? Los precios, porque Venezuela es OPEP, pero la OPEP, ¿qué le va a decir a un país que está destruido? ¿Y qué precio necesita hoy Vaca Muerta para poder funcionar, digamos? Muy bueno. Qué buen programa, che. Estamos aprendiendo de a poco. Mira, yo tengo esta idea. Yo creo que con $70 el barril sigue funcionando a pleno el desarrollo intensivo del petróleo, los proyectos estos de evacuación de petróleo que requieren oleoductos nuevos. Así que $70 por lo que se llama precios de break-even que les cierra a ellos en función de recuperación de costos. Me pones menos de 70, ya la empiezan a pensar, no va a haber proyectos nuevos, no se van a caer los existentes, pero vos sabés que hoy dependemos de la producción no convencional, el shale oil, y el shale oil baja rápidamente. Ahora, más interesante es lo que ustedes estaban hablando también, el GNL. Ahí la cosa está más complicada. Y ahí vuelve a jugar la geopolítica. Porque ustedes observaron, lástima que no estaba planteado ahí en las cosas que dijo Trump. Yo escuché el discurso. Y otra de las cosas que dijo Trump es, muchachos, se acabó la promoción de las energías renovables acá. Sí, de hecho va a bajar los subsidios a los autos eléctricos en Estados Unidos. Sí, se lo dijo delante de Max, no son cosas que uno no entiende, tiene que ver con la geopolítica más que con la economía. Lo cual también es un golpe indirecto al litio. Sí, lo importante es que dijo, vamos a desarrollar drill baby drill, que es petróleo y gas también. Ahora, si caen las prioridades que tienen las renovables y los subsidios que tienen las renovables, en el Inflationary Act, esa ley de Estados Unidos, ¿qué va a suceder? Va a haber más demanda de gas en los Estados Unidos. Los proyectos eléctricos van a sesgarse hacia el gas natural. Más demanda de gas en Estados Unidos. Por otro lado, dice Trump, termino con esta prohibición que tiene la instalación y nuevos desarrollos de plantas de GNL, que era una pausa que había establecido la administración de Biden. Más proyectos de GNL de Estados Unidos para el mercado externo. Bueno, y hay que ver y hay que hacer las cuentas. ¿Cuánto de más gas para el mercado interno? ¿Cuánto de más gas para el mercado externo? Porque esto va a tener que ver con las señales de precio del GNL en el mundo. Porque nosotros estamos compitiendo con el precio de los Estados Unidos, el Henry Hub, para desarrollar nuestros proyectos de GNL. Así que yo diría, yo no estoy muy seguro cómo va a ir. Estos 2 años posiblemente el precio del GNL vaya para arriba, pero por circunstancias climáticas. Está resultando en el hemisferio norte muy frío. Sí. Nevó en Florida ayer, ¿no? Entonces, eso va a repercutir para arriba, pero después de 2 años no sé cómo viene. Mejor que el presidente de YPF cierre, y estoy de acuerdo con lo que sí, los memorándum of understanding es una partecita, el contrato es otra, ¿no? Pero se larga por ahí. Lo convencional es memorando de entendimiento.
hay que ir cerrando demandas ya en GNL. Sí. Iba a decir que prendamos una vela, pero mejor no, porque si explota todo. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a compartir tu visión sobre todos estos temas de los que venimos hablando. Y bueno, hasta cualquier momento. Ha sido un gusto dialogar con ustedes. Bueno, hablábamos recién al pasar sobre el litio, sobre este recurso que está en el norte argentino, además de Bolivia, además de Chile. Y está también la posibilidad de exportamos el litio tal como lo sacamos de las canteras o, bueno, tratamos de darle algún valor agregado. De esto nos habla hoy en su clase habitual, su columna científica, nuestro queridísimo Diego Golombek. Pilas y baterías. Desde 1950 más o menos, estas pequeñas cápsulas nos acompañan a diario. Vos seguro las usás desde que tenías cámara de fotos con rollo y escuchabas cassettes en tu Walkman. Sí, no te hagas el generación iPad, que sabes muy bien de qué te estoy hablando, ¿eh? Pero en fin, ¿cuánto conocemos realmente sobre estos pequeños dispositivos que alimentan nuestra vida diaria? En esencia, las baterías almacenan energía química y la convierten en energía eléctrica. ¿Cómo? A través de reacciones electroquímicas. Cuando conectas una pila o una batería a un dispositivo, se produce una reacción química en su interior. Esta reacción hace que los electrones se muevan desde el ánodo, el polo negativo, hacia el cátodo, polo positivo, a través de un circuito externo. Los electrones que fluyen a través del circuito son los que generan la energía eléctrica que alimenta tu dispositivo. Todas las baterías tienen además electrolitos, que son como un gel o un líquido a través del cual se mueven de punta a punta estos electrones. Lo podemos pensar como una especie de árbitro que organiza el partido. Aunque existen muchos tipos de baterías, la más popular y la que probablemente está en tu bolsillo en este momento es la ¡tarán!, batería de iones de litio. Esta maravilla de la tecnología brilla especialmente en dispositivos electrónicos como celulares, computadoras y autos eléctricos. Su capacidad de ser recargada una y otra vez y su eficiencia energética la convierten en una opción más limpia y sustentable que otros tipos de pilas. ¿Y cómo es que se pueden volver a cargar? Porque puedes enviar energía de vuelta a la batería. Esto hace que los electrones se muevan de nuevo al ánodo, recargando la batería. Ahora, ¿de dónde vienen esos electrones que se mueven adentro de la batería? En el caso de la batería de litio, vienen del elemento litio. El litio se extrae de salmueras y de minerales como la espodumena. Los salares, especialmente en regiones como el Triángulo de Litio en Argentina, Bolivia y Chile, concentran alrededor del 70% de las reservas globales de litio. Pero como toda gran historia, hay un giro. La extracción de litio plantea preocupaciones ambientales como el uso intensivo de agua y la huella ecológica de la minería. Mientras nuestros dispositivos avanzan y los vamos cambiando año tras año para modernizarnos, es necesario que pensemos cómo podemos hacer para que la extracción de litio sea más sostenible para el medio ambiente. Como siempre, el equilibrio entre la innovación y la responsabilidad es clave. En un mundo donde la energía es vital, asegurar que la forma en que la obtenemos sea justa y sostenible es un desafío que tenemos que afrontar todos. Es muy interesante el debate sobre baterías de litio que hay desde hace ya unos años, de si Argentina va a dar el siguiente paso a manufacturar, a hacer algo con el litio, o si directamente se va a exportar el carbonato tal como está y bueno, y que se haga las baterías en otros países. Así que como siempre, bueno, Diego ilustrándonos sobre cuestiones vinculadas a la energía. Vamos a dar vuelta a la página, tenemos una entrevista muy especial ahora en WhatsApp. Estamos en comunicación con Fernando Banderet, que es el intendente de Añelo y que nos atiende minutos antes de viajar, de volver al país, luego de haber viajado a Washington para participar de la asunción de Donald Trump. Fernando, buenas tardes, buenas noches, buen día. Saludamos, estamos en el mismo uso horario, pero bueno, como estamos grabando para que esto lo vea la gente en cualquier momento, te saludo así de esa manera. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la comunicación, gracias por estar presente siempre. La verdad que contento y orgulloso, ¿no?, de estar acá, de poder haber participado en este evento y haber logrado
realmente para nosotros el llegar acá y empezar a promocionar nuestra comunidad, nuestra ciudad, es muy importante. Y que nos hayan abierto las puertas tanto en Houston con la Cámara Texana, en Washington con las distintas empresas, la Embajada, el Banco Mundial y el BID, para nosotros es importante. ¿Cómo fue que llegaste a participar de todas o algunas de los eventos de asunción de Trump? Mira, nosotros fuimos invitados, venimos trabajando con una ONG que trabaja con la ONU, al servicio de la ONU, con proyectos que tienen que ver con aportes no reintegrables para la sustentabilidad, ¿no? Hace muy poquito tiempo hemos logrado conseguir este acompañamiento y empezamos a generar distintos proyectos que estamos levantando a su plataforma para conseguir esto. Y a través de ello, de COMCEP, y que viene de la mano de la doctora María Fernanda Yermak Morales, quien tuvo una invitación de Luis Suárez, quien es embajador de la ONU por parte de la paz, y que a través de ellos pudimos conseguir, ellos consiguieron una invitación especial del Congreso para poder llevar gente que ellos pretendían o veían potencial de poder estar incluido, ¿no? Realmente cambió mucho la ida con la ola de frío. Sabemos que saben que acá en Washington hubieron menos 13 grados, menos 15 grados. Ese momento de la Asunción fue cambiado el lugar, no fue planificado y ordenado. El Congreso había sacado más de 200.000 invitaciones, así como la que me mandaron a mí, a muchísima gente del resto del mundo, ¿no? El lugar se redujo la cantidad de los invitados a 20.000 y no pudimos estar dentro del evento, pero sí poder llegar ahí afuera y estar presente ahí en cercanía, ¿no? ¿Y de qué manera, más allá del color, por supuesto, de la asunción de Trump, de qué manera pudiste aprovechar el viaje para, promocionar lo que es la localidad de Añelo? Porque generalmente cuando se habla de Vaca Muerta, bueno, va el gobernador, va el presidente, van autoridades de la provincia o de la nación, pero Añelo medio que queda de lado. Exactamente. A ver, nosotros no vinimos acá con la intención de vender lo que es Vaca Muerta. El yacimiento está más que vendido y ofrecido al mundo entero, y han sido tanto el presidente, el gobierno nacional, el gobierno provincial, quienes salieron a favorecer y a llevar el punto clave, que es la energía que necesita el país y el potencial del foco del faro energético que va a tener Argentina en los próximos años, ¿no? Nosotros salimos a promocionar lo que es Añelo. Añelo, que hoy es una comunidad chiquita, que tenemos 11.000 habitantes permanentes, 15.000 trabajadores, que los tenemos diariamente en la ciudad, pernotando ahí, y con un ingreso a la ciudad de 25.000 vehículos de los trabajadores que van a distintos yacimientos, ¿no? La ciudad moviliza alrededor de 80 a 90.000 personas diariamente. Eso es con lo que nosotros tenemos que convivir continuamente. Fernando, ¿qué es lo que necesitamos en Añelo y qué es lo que salimos a promocionar? La falta de infraestructura, la falta de generar el desarrollo e inversiones que vengan acompañados con infraestructura para poder darle solución a mi gente. Esto está en carpeta tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, donde junto a Rolando hay un compromiso que él asumió tanto en campaña como una vez que asumió como gobernador, y ha ido trabajando en generar nuevos proyectos para generar beneficio y calidad de vida a los ciudadanos, ¿no? Recordemos que hace muy poco tiempo atrás, hace un par de meses atrás, inauguramos obras que tienen que ver con el gas natural a los vecinos de la ciudad. Entonces, por eso hablamos nosotros siempre de la falta de justicia social. Cuando hablamos del Se nos cortó la comunicación, vamos a ver si recupera la señal. El intendente de Añelo, que está
en un alto para volver al país, luego de haber participado de la asunción de Donald Trump y que, como nos contaba, está buscando obras de infraestructura. Qué interesante esto que marcaba, ¿no? Estas obras para que llegue el gas a los hogares, o sea, entender que Anielo todavía tiene hogares sin gas, siendo la localidad más cercana a Vaca Muerta, ¿no? Anielo, que era un pueblo muy chiquito y se transforma en una ciudad que además recibe una afluencia de personas y una infraestructura que no llega, ¿no? Además que no llega ya habiendo pasado bastante tiempo, porque se estatizó YPF en 2012. O sea, ya estamos hace 12, 13 años. O sea, y el déficit de infraestructura de Anielo lleva más de una década de boom petrolero en la zona, ahí nomás. ¿A cuánto está? Media hora, 15 minutos de Loma Campana, que es el yacimiento insignia de Vaca Muerta. Y sin embargo, es esto que decía Luciana y que entiendo que que fue a buscar el intendente, apoyo para que se empiece a notar esa especie de Houston del sur de Argentina, claro. Se empieza a notar también en los barrios y en los pueblos de alrededor a esos yacimientos. Pero además, como es una localidad petrolera, el valor de la vivienda está muy por las nubes, porque ¿qué sucede? ¿No? Son trabajadores calificados que llegan ahí contratados por empresas, las empresas son las que pagan los hogares y en paralelo se da un fenómeno migratorio también de provincias más pobres que bajo la promesa, ¿no?, de Vaca Muerta, la cantidad de dólares que desborda la cuenca neuquina, llegan a Anielo con una gran decepción, ¿no? Porque no hay laburo para todos. Estas familias no pueden pagarse la vivienda y eso desborda realmente la localidad. Sí, bueno, es un poco la complejidad de un sector que, lo decía Fer hace un ratito, de esto se empezó a hablar hace apenas 12 años. 12 años era una idea, de repente se convirtió en algo que empezaba con actividades exploratorias, luego se convirtió en un boom y ahora es la nueva mina de oro de Argentina desde hace un par de años. Es el momento de empezar a hablar de que esto, esta riqueza se note también en las poblaciones que están literalmente debajo del... Una pepita de oro para Anielo. Hay que decir que el problema de infraestructura no afecta solo a Anielo, ¿no? Porque hoy en día la provincia está tratando de ver cómo se invierte en rutas, cómo se invierte en acueductos, cómo se invierte en infraestructura justamente complementaria a la inversión en petróleo. Lo tenemos de nuevo en línea al intendente de Anielo, Fernando Banderet. Sepan disculpar, tenemos problemas de conectividad, pero tiene la gentileza de esperarnos y de volver a atendernos. Así que, Fernando, gracias. Mientras hacíamos tiempo, hablábamos de justamente el salto que dio la localidad en recibir trabajadores, en recibir población. Vos hablabas recién de que hay 11.000 habitantes que viven permanentemente en Anielo. ¿Cuánto hace o de qué manera viene creciendo la demografía y qué pasa con la infraestructura? ¿Cómo acompaña? Mira, a ver, ustedes tienen un dato certero que es el Censo Nacional que salió en el año 2022, donde se certifica que hay una población de 6.400 habitantes. Hoy te estoy hablando de 11.000 habitantes permanentes, ¿no? Ese crecimiento demográfico que ha tenido la ciudad es potencial de crecimiento que vamos a tener en los próximos años de la misma forma constante. El año 2024 nosotros tuvimos más de 3.000 nuevas familias radicadas en la ciudad de Anielo, ¿no? Porque hay oportunidad, porque hay trabajo, se visualiza el trabajo y que después cuando llegan a la ciudad es muy difícil poder acceder. Entonces eso te cambia todos los esquemas porque desborda la educación, desborda la salud pública, desborda la seguridad, desborda lo habitacional. Por eso es que nosotros, de la mano del gobierno provincial y de quien fuera, necesitamos generar la infraestructura necesaria para poder generar una planificación urbana. Lo primero que hicimos fue generar un plan estratégico de crecimiento como ciudad, ser una ciudad ordenada y de qué manera vamos a integrarnos, con la llegada de nuevas empresas, de comercio, de servicio, pero también empezar a generarle oportunidad de arraigo a todas las familias que están en la ciudad. A eso quería ir, intendente. ¿Alcanza el sector petrolero para emplear a todo ese flujo migratorio que está recibiendo la localidad? No. Imagínate que acá tenemos un pequeño porcentaje que tiene acceso a poder tener un trabajo en la actividad petrolera en forma directa, ¿no? Pero tenemos trabajadores en la construcción, tenemos los trabajadores que están en la parte de comercio, donde están en hoteles, en restaurantes, en confitería, estaciones de servicio, etcétera, etcétera. Que eso moviliza
un gran porcentaje de la comunidad. No todo el mundo vive o convive con el petróleo, sino que hay otras ramas de la actividad que también hay que seguir desarrollando para generar ese comercio interno que es lo que necesitamos. Mientras hablamos con Fernando Banderet, vemos lo que son imágenes de su estadía en Washington. Pasó recién una foto con smoking. ¿Qué tal eso? Sí. ¿Cómo anda el pingüino? Bien. La verdad que fuimos invitados a una cena de gala muy importante para nosotros y para donde pudimos vincularnos y conocernos y estrechar relaciones con diferentes personas del ámbito internacional, ¿no? Estuvimos con diferentes invitados, estuvimos con el alcalde de Nueva York, estuvimos con republicanos que se acercaron y pudimos dialogar de algunas situaciones específicas que tenemos en común. Estuvimos con el embajador de Corea, estuvimos con el congresista de Guatemala, estuvimos con distintas personas y entidades donde entrelazamos comunicación, contactos e invitaciones de ambos lados para conocer la situación de cada una de las ciudades, ¿no? Fernando, siempre se habla de la paradoja de Agnello, que está ubicada en el corazón de Vaca Muerta y sin embargo, pese a que hace 12 años que se explota el yacimiento no convencional, todavía no tiene gas natural, al menos para todos sus habitantes. ¿Cuál es la situación hoy de los habitantes de Agnello en cuanto a la conexión a la red de gas natural? Bueno, no sé si me escucharon hace un rato cuando les decía, ¿no? Uno de los proyectos y los programas que tenemos de forma conjunta con Rolando, nuestro gobernador, fue el compromiso de poder acceder y llegar con el gas natural a todos los vecinos de la ciudad. Pero o sea, es imposible hablar de la segunda reserva más importante de gas natural a nivel mundial y que una comunidad como Agnello no tenga el acceso al gas natural. Hoy, en la realidad, en Agnello, el 80% de la ciudad tiene acceso al gas natural. Hace un año atrás, cuando nosotros asumimos este gobierno, menos del 50% tenía la posibilidad de acceder al gas natural. O sea, eso fue un gran paso para nosotros que hemos logrado, gracias a convenio y articulación público-privado, que logramos llegar con nuevos beneficios a la ciudadanía, ¿no? Próximamente arranca un nuevo gasoducto por parte de la compañía YPF, la operadora, quien va a alimentar y duplicar, triplicar, cuadriplicar el flujo de gas natural que vamos a tener en los próximos meses para la ciudad para poder acceder con más gas natural a todos los vecinos de la ciudad. Y en materia de infraestructura, vos recién contabas que estabas a la búsqueda de promover inversiones de infraestructura. ¿De qué manera interactúan con las empresas que son las que detentan el recurso? Digo, las empresas, la provincia también, pero que son las que detentan el recurso y de alguna manera se beneficiarían de una localidad que tenga otro estándar de servicios, ¿no? Que le pueda dar justamente una mejor calidad de vida a su creciente cantidad de habitantes y de también trabajadores ocasionales. Vos decías recién 25.000 vehículos al día. Bueno, que esté preparada para eso. Mira, uno de los objetivos nuestros es promocionar a Agnello que deje de ser el campamento de las empresas, ¿no? O sea que esto hoy, imagínate que tenemos más trabajadores foráneos que pernotan en alquileres y en hoteles que vecinos propios de la ciudad, ¿sí? Entonces lo que buscamos es promocionar que la incorporación de que esos trabajadores dejen de viajar. Vos imagínate un trabajador que vive en Neuquén Capital, a 100 kilómetros de la ciudad de Agnello, sale a 5 de la mañana de su casa, regresa a las 9, 10 de la noche. O sea, es su trayecto, son 4 o 5 horas entre ida y vuelta en esos 100 kilómetros, son horas de desperdicio que no termina disfrutando con la familia, ¿sí? Y el riesgo que ocasiona transitar por la ruta. Entonces, la falta de infraestructura en ruta, la falta de proyección, y esto no nos dio hace un año atrás cuando nosotros asumimos. Esto viene de arrastre de gestiones y gestiones políticas que deberían haber previsto y haber organizado, haber proyectado el crecimiento que iba a tener. Vos imaginate, en el año 2022 el CFI saca informe donde proyecta que Agnello en el 2030 va a tener o va a superar los 50.000 habitantes. Claro. Y que en el 2050 proyecta
hasta cerca de casi 1 millón de habitantes que puede llegar a tener. ¿Y qué se previó? ¿Qué se hizo? Nada. ¿Sí? Entonces es hora de empezar a planificar el ordenamiento de ciudad y a proyectar el crecimiento como vamos a tener. Tenemos falencia de agua, tenemos falencia de cloaca, tenemos falencia de gas natural, tenemos falencia de asfalto, tenemos falencia de espacios verdes, tenemos falencia de espacios recreativos para poder concentrar. O sea, son trabajos y son muchas aristas que tenés que salir a trabajar y a proyectar en forma conjunta para hacer ordenado el crecimiento de la ciudad como se tiene que ir haciendo. Imagínate que hoy estamos promocionando el primer parque industrial privado tecnológico de inteligencia artificial en Añelo. Es una proyección de un grupo inversor privado que empieza a generar el asentamiento. Como también viene el asentamiento de hoteles de grandes cadenas internacionales que se van a empezar a promocionar a la ciudad. Eso genera inversión, eso genera trabajo, eso genera réditos económicos para el ámbito municipal y empezar a proyectar ese círculo de economía circular que tenemos que tener dentro de una ciudad para hacer crecimiento. ¿Sí? Para nosotros sobrevivir o estar sobre las regalías petroleras que no estamos recibiendo lo acorde como deberíamos estar recibiendo, tenemos que salir a buscar la inversión privada y el acompañamiento privado que hemos logrado, generando obra pública como es asfalto, nuevas redes de cloaca para la ciudad, espacios recreativos para nuestros jóvenes y niños de la ciudad, viviendas institucionales para que se puedan instalar médicos en la ciudad, pero todo de la mano del privado, articulando siempre entre empresas, gremio, gobierno provincial y el gobierno municipal que hemos logrado atravesar este primer año de gestión, ¿no? Clarísimo. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, buen retorno al país y bueno, estaremos hablando en cualquier momento para ver cómo sigue la actualidad de Añelo. Dale, cuando quieran, cuando gusten, no hay ningún problema. Nosotros estamos ahora junto a Raúl Martín, quien es el presidente de la Cámara de Industria de Añelo, promocionando las inversiones que se pueden ir generando en la ciudad y estamos trasladándonos a Miami, donde también tenemos una agenda bastante extensa de encuentros diferentes para después regresar ya directamente a Argentina y a mi comunidad. Así que muchísimas gracias por la comunicación. Así pasaba por WhatsApp Fernando Banderet, el intendente de Añelo que visitó Washington para participar de la asunción de Donald Trump en su nuevo mandato como presidente de Estados Unidos. Y así también llegamos al final de nuestra emisión del día de la fecha. Les agradecemos a ustedes por estar del otro lado, por seguirnos en WhatsApp Stream, nuestras redes tanto en YouTube como en Instagram como en X o Twitter, y bueno, estamos siempre abiertos a sus comentarios y pidiéndoles encarecidamente que nos den like y todas esas cosas que les encantan a los algoritmos y que hacen que sobrevivamos, porque ustedes saben que los algoritmos manejan nuestras vidas cada vez más y necesitamos de su cariño virtual en este caso. Manténganse lejos que todavía hace calor. Lu Lesser, muchas gracias como siempre por acompañarme. Ha sido un placer. Y gracias también, Fer Cacovia, por dignarte a volver a este programa. No, era lo mínimo que podía hacer, la verdad. Era lo mínimo que podías hacer por nosotros. Bueno, gente, nos vemos en la próxima edición. Gracias por estar de otro lado. Chau, hasta la próxima.